Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Henao Vélez. Yo soy estudiante del curso Contabilidad para la Gestión Pública. Durante el caso 5 estaremos realizando un análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Para realizar dicho análisis vamos a hacer un recorrido por los 4 casos desarrollados durante el curso. El primer caso fue reconocer el contexto. Con dicho caso, el curso de contabilidad para la gestión pública pretendió contextualizar a cada uno de los participantes a través de la comprensión de diferentes conceptos como qué es el Estado, cuáles son sus funciones, cuál es la relevancia e impacto que tiene el Estado a nivel profesional, qué es la constitución pública, para qué sirve, qué es la contabilidad pública, cuáles son sus principios, cuál es su propósito. Y fuera de eso se realizó a través de gráficas un diagrama que nos permitiera conocer cómo está constituido o cuál es la estructura organizacional del Estado. Allí encontramos cuáles son sus ramas del poder público, el organismo electoral, entidades de control, entidades autónomas, todo cómo están distribuidas las entidades y el Estado colombiano. En el caso 2 encontramos que se quiso identificar las características de la contabilidad pública. En este caso desarrollamos un cuadro comparativo donde miramos las similitudes y diferencias tanto de la contabilidad pública con la contabilidad privada. También realizamos la interpretación de conceptos como qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio, y elaboramos o desarrollamos diferentes situaciones que permitieran aplicar tanto la dinámica como la naturaleza de cada una de las cuentas. Bueno, en el caso 3 hablamos sobre los ingresos y gastos en la contabilidad pública. Allí también se interpretaron o se investigó acerca del significado de cada uno de estos conceptos para que le permitiera al estudiante desarrollar una serie de ejercicios donde le permitieran aplicar la dinámica y la naturaleza de dichos conceptos. También logramos revisar cuál es el proceso contable, cuál es, cómo son el catálogo de cuentas que se maneja en la contabilidad pública, cómo es el proceso contable, cómo son sus movimientos, cómo es la aplicación de detalles, las dinámicas de las cuentas, para poder revisar e interpretar cómo es la estructura contable en la contabilidad pública. En el caso 4, estados financieros y de control público y control interno público, allí primero que todo hicimos como un análisis o una contextualización pequeña, una socialización de qué son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, qué es el modelo estándar de control interno, y finalmente concluimos con un análisis a los estados financieros de la alcaldía municipal de Mariquita, en este caso en Mariquita, Tolima, con la ayuda del cálculo horizontal y vertical de los mismos, y a su vez reforzamos dicho análisis con el cálculo de diferentes indicadores financieros, como lo fueron indicadores de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, de actividad, que nos permitieron determinar la situación financiera de cada administración. Bueno, aquí también pues después de hacer ese análisis pues podemos analizar y revisar cómo estaba la administración de la alcaldía de Mariquita en sus activos, en sus pasivos, en sus gastos, cómo es el manejo que le dan y cuáles eran las cuentas más significativas que ellos tenían, y en qué, digamos, esas situaciones o hallazgos encontrados, cómo a través del modelo estándar de control interno se podía mejorar esos hallazgos o esas situaciones que se estaban presentando después de que pues realizamos el respectivo análisis a cada uno de los estados financieros, tanto al estado de situación financiera como al estado de resultados. Bueno,
Otro punto importante es la importancia que tiene la contabilidad pública en el Estado colombiano. La contabilidad es, digamos que un área muy amplia. ¿Por qué? Porque tanto en las empresas públicas y privadas se debe de llevar la contabilidad. La contabilidad es importante, no solo en el sector privado, no solo en el sector público, en ambos sectores. ¿Por qué? Pues porque la contabilidad nos permite controlar, organizar, registrar, determinar si una empresa es rentable o no, nos permite tomar decisiones. Entonces, pues digamos que tener claro nuestras cuentas, tener claro cuál es cuántos son nuestros activos, cuál es nuestro patrimonio, cuáles son nuestras deudas, nuestros gastos. Nos ayuda a tener claro y ordenado toda esa información. Entonces, la contabilidad pública es una aplicación especializada de la contabilidad que a partir de propósitos específicos articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental, propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal por medio de la utilización y gestión de los recursos públicos. El siguiente es un resumen de las principales bondades a nivel macro de la contabilidad pública. ¿Qué bondades nos da la contabilidad pública? Pues que facilita o posibilita el seguimiento en materia administrativa y financiera, genera y difunde información financiera confiable, relevante y comprensible, genera y divulga a la ciudadanía la información relativa al uso de los recursos públicos y apoya la realización de la función del control. La organización y funcionamiento de la contabilidad pública está ordenada por la Constitución en el artículo 354 y reglamentada por la Ley 298 de 1996 y diversas circulares, procedimientos y resoluciones expedidos por la Contaduría General de la Nación. Las cuentas en la contabilidad pública y privada son las mismas cuentas. En los estados financieros encontramos activos, pasivos y patrimonios, gastos, ingresos y cuentas transitorias. Sin embargo, en algunos conceptos difieren en ambos tipos de contabilidad. Por lo menos en la privada no se realizan ingresos sin contraprestación, ni se manejan ingresos, digamos, derivados o que se reciban sin tener como una contrapartida o que ocurre en la contabilidad pública con los impuestos, ¿sí? Entonces, digamos que la contabilidad pública es muy importante. ¿Por qué? Porque le ayuda a las entidades del Estado a tener su información confiable, tener una información relevante, una información comprensible y sobre todo que le brinda la posibilidad a la ciudadanía a tener acceso de la información de cómo se están manejando los recursos públicos de cada entidad. Entonces esto ayuda a controlar, sobre todo la contabilidad ayuda a eso, a controlar, a ordenar, a organizar, a registrar y a tener las cuentas claras. ¿Sí? Entonces la contabilidad pública es muy importante para las entidades del Estado. Bueno, para finalizar, tenemos la relevancia que tiene la aplicación de un modelo de control público dentro de las entidades de gobierno. El control interno de las entidades públicas, control que se encuentra regido por el modelo estándar de control interno conocido como MESI. Este tiene tres principios fundamentales: el autocontrol, autorregulación y autogestión. En estos se observan los tres principios, se encuentran alineados en un autocontrol porque lo que propone Messi principalmente es que las propias personas que hacen parte de las organizaciones, es decir, los funcionarios públicos, incluso las entidades, deben encargarse de realizar ese control
y no esperar a que se realicen desde áreas externas. Es decir, que internamente dentro de cada organización se debe haber un control interno. ¿Para qué? Para cumplir los tres principios fundamentales del modelo Messi, que es el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. En este sentido, el Messi se encuentra dividido en 6 componentes que incluyen el talento humano, diseñamiento estratégico, administración de riesgo de los procesos, autoevaluación institucional, auditorías internas y planes de mejoramiento. Esto quiere decir que pues el Messi debe venir desde la dirección, debe venir con su implementación, con su política de cumplimiento, debe estar, digamos, desde la dirección. ¿Por qué? Porque desde la dirección se debe llevar el control de, de la organización. Bueno, el análisis de los estados financieros junto con el Messi, como ya lo tocamos también en el caso 4, que en el caso 4 hablamos de cómo después de mirar, hacer ese análisis tanto horizontal como vertical y también de hacer el análisis a diferentes indicadores financieros, después de hallar diversas situaciones, cómo podíamos a través del Messi, podíamos mejorar esas situaciones que encontramos, ¿sí? Entonces, un modelo estándar de control interno es muy importante dentro de una organización pública. ¿Por qué? Porque obliga internamente a sus funcionarios en llevar ese control, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el Messi, porque en los estados financieros permite identificar con mayor facilidad los errores que a veces se cometen en las organizaciones públicas y que llevan a que se desarrollen procesos de depuración en las cuentas o reclasificación de las mismas. Entonces, este proceso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar, autorregular y autogestionar internamente cada persona que trabaje en una entidad pública. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido un poco esta información que les acabo de brindar. Y nada, muchísimas gracias. Buena noche.